cualquier otro argumento de salvación por otros medios que se hubieran imaginado, ni la sangre, ni las obras, sino Cristo solamente. Y, por último, solamente la gloria a Dios. A ningún hombre, a ningún intermediario, solamente la gloria a Dios. Nuestra vida encaminada solamente a Dios. Y esos puntos, entonces, son las 5 solas. Ya las estudiamos hace mucho, con gusto las volvemos a ver. Ahora solamente estoy señalando esto, estoy citando esto. Voy a leer esto que cité para ustedes aquí como resultados negativos. Ojo, no estoy diciendo que no debió haberse dado la reforma. No estoy diciendo que qué cosa tan fea, de ninguna manera. Estoy diciendo, fue indispensable, gloria a Dios porque se dio, gracias al Señor por esa luz. Si se dan cuenta, cuando venía la iglesia de los apóstoles en línea recta, surgió la iglesia romana y se desvió. Y ya no se fue en línea recta, sino que se desvió. Y luego de la iglesia romana surgió la iglesia ortodoxa, la iglesia de Constantinopla, y entonces totalmente desviados. Lo que estábamos haciendo en la reforma es volver a tomar la buena dirección, la dirección correcta. Ya había muchas desviaciones, lo que queremos es la dirección correcta hacia Dios. Y vamos a ver que así como hubo desviaciones en otros tiempos, también después de la reforma hay desviaciones en las iglesias, es decir, se vuelven a filtrar pensamientos erróneos y la iglesia empieza a tomar direcciones diferentes. Entonces vamos a estudiar un poquito eso, pero solamente vamos a señalar qué pasó de malo en la reforma a nivel de estructura en el mundo. Fíjense lo que comento ahí. Al derrumbarse la imagen de la iglesia como estructura de poder y respeto, surgieron muchas sectas y una cantidad muy grande de ideologías humanistas. El celo por las buenas obras desapareció y el mundo inconverso se hizo más liberal. Los creyentes se integraron a corrientes en un principio respetuosas y puras, pero con el tiempo se desviaron por falta de unidad y de celo en una sola doctrina. Vamos a explicar esto. La iglesia, de alguna manera, era el rigor del pueblo. De alguna manera, tenía la gente que cuadrarse a lo que dijera el Papa. De alguna manera, tenía que obedecer las buenas obras. Cuando quitamos esa imagen de poder y esa estructura y decimos, están diciendo mentiras, nos están robando, son unos totalmente impuros, son totalmente fuera de la palabra de Dios, son abusadores, etcétera, y les quitamos el poder, ¿qué pasa? No hay dirección. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues vamos a reunirnos, a hacer iglesias, dijeron los reformados. Tenemos que rescatar la palabra de Dios, vamos a reunirnos en una casa, vamos a tomar un edificio y vamos a instalar una iglesia reformada. Pero en lo que eso tomaba forma, los desilusionados por la Iglesia Católica decían, entonces hago lo que quiero. Si ya me dijeron estos que las obras no me sirven para salvación, entonces se hicieron liberales. Ese fue un gran problema en un principio. El otro problema es que, como no tenían una referencia de autoridad como persona a quien confesarse, a quien creerle, tuvieron que ganarse los reformadores la confianza de aquellos que querían como adeptos de sus iglesias. Entonces fue un trabajo muy difícil al principio para la iglesia reformada. Y vean lo que comento ahí, pongo yo, siempre que se intenta unificar la doctrina y limpiarla de las enseñanzas desviadas, se presenta una división en el cuerpo de Dios. Nuestra humanidad es renuente a entregarse a la palabra de Dios y está inclinada a una postura antropocéntrica, ya explicó Hugo qué era, que busca el honor al hombre. Los puntos doctrinales son muy difíciles de comprensión y por ello Jesucristo mismo enfrentó ese rechazo de su palabra por los hombres, judíos y gentiles. El hombre natural no quiere saber nada del orden de Dios. El hombre natural hace lo que le place y no quiere que Dios le ordene nada. Siempre que la palabra de Dios está viva, directa, real, el hombre se incomoda, siempre. A mí me incomoda, no sé a quién no le incomode la palabra de Dios. Ajá, sí, la verdad no peca, pero incomoda. Exacto. Vamos a explicar. La verdad me incomoda. Si Dios me dice que yo debo ser santo y no ver a otra mujer más que a mi mujer, eso me incomoda a nivel de la carne, a nivel del cuerpo, me incomoda, ¿verdad?
Si dice que yo debo respetar a mi hermano y que debo de mostrarle mi amor, me incomoda, no lo quiero, no me cae bien. La palabra de Dios nos mete en una línea recta y es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Hacer las cosas a nuestro antojo. Repito, el hombre natural no gusta del orden de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, siempre que uno enseña la palabra de Dios, siempre hay alguien que dice, no, en eso yo no estoy de acuerdo. Tú dirás que hay que diezmar, pero bueno, el Señor no me ha bendecido, yo no doy nada. O tú dirás lo que quieras, pero es que esa mujer está tremendamente atractiva y yo voy a voltear allá. Es más, voy a hacerle plática porque, ¿qué importa? ¿Sí? Y en realidad, en cualquier punto en que no nos guste de la doctrina, hay que pensarlo muchas veces, porque probablemente estamos en nuestra carne, simplemente en comodidad. Yo, como lo dijo el pastor y como estábamos citando, no es casualidad que el 90% de las iglesias no tengan una buena doctrina, pero están llenos de gente. Están llenos. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Es muy cómodo dejarle permiso a la autoridad del hombre. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que resistir que el mundo va al revés. Nosotros somos los que vamos al revés, ¿verdad? Nosotros vamos contra el mundo. Eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Estamos totalmente fuera de convivir con ellos, de estar en el mundo. Estamos contracorriente en este mundo. Bien, no sé si hasta ahora tengan dudas en cuanto a esta pequeña clase. Sí, con gusto les atiendo. No importa que parezca mala pregunta. Sí, Mingo. Sí, esos libros apócrifos que tenían antes, que en realidad el canon de las Escrituras contaba, ustedes saben que la primer Biblia, los primeros libros que fueron llamados parte del canon o parte del orden de lo que tenía que ser bíblico, nació en Roma en realidad, bajo la Iglesia romana, católico-romana. Entonces, esos libros apócrifos sigue defendiéndolos la Iglesia romana, diciendo, tal vez no son palabra de Dios, pero están bonitos. Son cronología, son parte de la historia, son bonitas cosas, los mantenemos y esa es parte de la Iglesia católica del día de hoy. Las Biblias católicas los tienen ahí, los siguen teniendo como parte de la palabra de Dios, aunque no lo son. Sí. Sí, ellos todavía los conservan. No, no es bueno leerlos para nadie, no. Para los teólogos sí, para los estudiosos sí, si conocen bien los puntos, si conocen bien el orden, si conocen bien qué dice. En realidad ya hemos discutido sobre eso, pero hemos dicho que se comprueba que no son de acuerdo con la palabra de Dios. Como una lectura general les recomiendo muchas otras cosas, pero no esos. ¿Por qué? Porque traen confusión. Si eres un hermano preparado, si has leído mucho la palabra de Dios, si tienes fundamento en la palabra de Dios, has estudiado mucho, puedes leerlos como materia, puedes estudiar y decir aquí está el error, pero si no tienes la visión para llegar al error, puede ser que te hagan confundir. Esa es mi postura, no sé si mis líderes estén de acuerdo. Sí, sí, si fueron quitados. Sí, dice Lupita que ella considera que los libros apócrifos los deben leer personas que hayan estudiado, que estén preparadas para no confundirse. Sí, nada más, ok, gracias. Sí, hermano Sotero, dígame. Sí.
Sí. Muy bien, es bueno lo que dice Sotero, también es bueno, creo que hay que hacer justicia en señalar que muchas de las cosas de ahí son buenas, pero no son inspiración divina totalmente, no es palabra de Dios que concuerde perfectamente con los demás libros. Sí, pastor. Muchas gracias. Sí, antes estaba nuestro hermano Francisco. Bueno. Oh. Muy bien, vamos a ver eso. Sí. ¿Sí? Dígame, fuerte, por favor. Sí. Qué fuerte. Sí. Ajá. Claro. No hay seguridad. Sí. Miren, hay un estudio muy completo acerca de los libros santos y los apócrifos. Una de las referencias que voy a dar, espero que lo tengan en su mente, es que ya desde el Antiguo Testamento, ¿recuerdan ustedes lo que era el menorá? La lámpara judía, la lámpara con los brazos, los 7 brazos, sí. En la forma en la que había pedido Dios que se hiciera desde la primera vez, tiene unos motivos de frutas y flores y tiene el número perfecto de los libros santos, de los 66 libros. En todas sus partes esa lámpara representan uno de los libros. Podemos hacer ese estudio, es muy largo, pero sí quiero dejarlos con esto. Tenemos nosotros la Biblia de 66 libros, es la Biblia correcta porque es la palabra de Dios, está comprobado que están sincronizados perfectamente los 66 libros, son inspiración de Dios,
Y hasta ahí nos quedamos. No vayamos a basarnos en los otros libros como autoridad. Eso es el más grande consejo que les puedo dar. Estoy de acuerdo con Lupita, estoy de acuerdo con el pastor y con los otros comentarios. Definitivamente evitemos, si no es que vamos a hacer un estudio consciente de ellos con alguien preparado. Bien, yo pienso que hasta ahora tenemos terminado nuestra clase acerca de lo que pasó en la Reforma. ¿Qué pasó? Que teníamos que tener una estructura. Martín Lutero dijo que no queríamos de la Iglesia Católica, Calvino dijo que sí queríamos, y los reformados hicieron las 5 solas: solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo Dios. Entonces, eso unificó a la Iglesia. Que nadie les diga, ninguna idea católica o fuera de los católicos, que nadie les diga que hicimos la Iglesia a nuestro antojo, que quitamos lo santo de la Iglesia Católica y que somos unos desobedientes, impreparados, incultos, y que entiendan que la Iglesia de Dios, gracias a la Reforma, recuperó la dirección de la fe, de la gracia, la dirección de Jesucristo, que se quitó de todo ese lastre de mentiras que tenía la Iglesia romana. Entonces, ¿nosotros somos protestantes o no somos protestantes? Sí somos protestantes, porque protestamos contra el poder y dominio de 1500 años de la Iglesia Católico-Romana y de todos sus peros. Y también, ¿somos reformados o no somos reformados? Pues sí, somos basados en lo que se dio en la Reforma cuando se limpió de esa dirección chueca y tomamos otra vez esa Reforma. No la hicimos a nuestro antojo, sino basada en las Escrituras. Eso es en resumen. Estoy a la orden para cualquier comentario, me encanta, es un tema que me apasiona, la estructura de la Iglesia Reformada y la doctrina, pero no voy a abundar más ahí. Les agradezco que hayan tenido, yo tenía en realidad, les voy a confesar, tenía previsto dar nada más en 10 minutos o en 15 minutos toda esta clase y había preparado darles la extensión de un poco cómo llegaron las iglesias a América, pero pues no me resultó y es uno de mis incomodidades, no tuve el tiempo de hacerlo. Sin embargo, les agradezco. Vamos a orar para que el Señor nos cierre esta clase.